¿sí? Yo le voy a pedir se ponga sobre sus pies y acompañado de su Biblia. Vamos a estar leyendo para dar inicio a la palabra del Señor en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 8. Versículos 10 al 13, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Amén. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez más podemos estar delante de tu presencia, Señor, para oír tu palabra, Señor. Padre, te pedimos tu bendición, Señor. Que seas tú quien tome el control en esta hora, Señor. Que tú bendigas a cada uno de mis amados hermanos. Que tú bendigas a los que vienen en camino, Señor. Que tú bendigas a los niños, a los jóvenes, a los ancianos en esta hora, Señor. Que tú sigas bendiciendo a nuestro amado pastor José Veroe, Señor, para que su recuperación, aleluya, sea conforme a tu tiempo, Señor, y a tu agrado. Padre, bendice este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, yo me opongo ahora a toda altivez, todo orgullo, todo lo que quiera levantarse en contra de tu plan, en contra de tu palabra, sea dolor, sea enfermedad. Ahora se va fuera en el nombre de Jesús, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Toma tú el control en esta mañana, Señor. Y bienvenido sea, Espíritu Santo de Dios, en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano, por favor. El nuevo pacto. Dice la Biblia, ahí mismo en el libro de Hebreos, lo estuvimos leyendo, pero en el verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hay una verdad central que nos va a acompañar todo este tiempo. Primeramente, el Señor es que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Dice el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Cuánto formalismo, cuánto legalismo y cuántas cosas vemos aún hoy en la iglesia cristiana de Venezuela y del mundo entero. Cosas que el apóstol Pablo atacó directamente a través de la escritura del libro de los Gálatas. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo de qué se trata esta palabra que el Señor ha traído en este tiempo. Una breve introducción dice: ¿alguna vez escuchaste decir una frase, esto tiene un valor sentimental para mí? Es que algunas cosas son muy difíciles de sustituir. En otras palabras, a veces nos cuesta desprendernos porque nos acostumbramos y hacemos la idea de que son para siempre. ¿Cuántos acá les ha tocado sustituir algo en estos últimos años? Desprenderse de algo que quizá pensó que era para siempre. De un carro, de una prenda, del oro. ¿Cuántos anillitos de oro no tuvieron que salir por ahí para comprar comida? Cuando decíamos, este es el anillo más bello que me han regalado, nunca lo voy a vender, nunca voy a salir de él. Tuvimos que salir del anillo de oro. ¿Cuántas cosas hemos dejado de verdad o hemos aprendido en todo este proceso que hemos llevado en estos últimos años? Que Dios ha permitido que Venezuela esté llevando para que aprendamos a desprendernos de las cosas materiales, a desprendernos de las ataduras, a desprendernos del formalismo, del legalismo. Hay un solo mediador
entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. A Él podemos clamar, a Él podemos, aleluya, arrodillarnos ante Él y recibir sanidad, y recibir perdón, y recibir sabiduría, conocimiento, Amén. porque Él es Dios. El propósito de Pablo en esta epístola escrita a los hebreos que estuvimos leyendo, pero que poco a poco lo vamos a ir estudiando, acompañado del libro de los Gálatas, fue la sustitución de algo muy valioso para la nación de Israel, su propia identidad. Dice lo que está en el exterior, dicen, yo no he salido, por ya le tuercen los ojos a la gente, por lo menos en Colombia, que habla con esos acentos, a los venezolanos, o a los peruanos, a los ecuatorianos, no sé. Cuando ven que alguien sale con un acento así de otra nación, el mismo. Pero el apóstol Pablo vino a desafiar la propia identidad de esta gente que tenía la ley como una regla, esta gente que había creído en Jesucristo, porque aún la ley para ellos era superior a la ley de Cristo, a la gracia de Cristo. Pablo vino a contrictarlo en su propia identidad. Imagínense que usted le diga, no, usted mañana va a comenzar a hablar inglés. Aquí se va a comenzar a hablar inglés. Y vamos a hacer las costumbres de Haití. Dice, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué? Algo así le pasó a ellos, lo vamos a ver. Aunque basada en el antiguo pacto, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario vino a ser el fin en la historia de Israel, pero al mismo tiempo señaló el comienzo de un nuevo capítulo que incluye no solamente a Israel como nación, sino también para el futuro de toda la humanidad. Un capítulo sin fin, un nuevo pacto. Y ese capítulo te incluye a ti, iglesia, y me incluye a mí. Amén. Ese capítulo nos incluye a todos. ¿Cuántos son libres de la esclavitud? Amén. Yo le voy a pedir que, para poder entender de lo que vamos a hablar los próximos domingos, me acompañen al libro de Génesis, capítulo 21. Del verso 8 al 14, dice así la palabra del Señor. Perdón, 10 y 21, temprano, gloria a Dios. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Un puntico por ahí, no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. Como todos sabemos, conocemos la historia de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que a través de él y Sara su esposa iba a ser una descendencia, una nación fuerte. Pero Abraham estaba ya viejo. Sara se había reído de aquella promesa de Dios. Pasaron los años y viendo ya que ya estaban viejos, aparte de que Sara era estéril, Sara le dijo a Abraham, mira, es bueno que ya te llegues a Sara, a Agar, la esclava egipcia, y que ella te consiga un hijo, porque ya yo soy vieja y soy estéril. Y bueno, así ayudamos a Dios a su promesa. Yo sé que Dios lo prometió, diría ella, pero hay que ayudarlo, pues. Porque así habemos cristianos, queremos ayudar a Dios en sus cosas. Dios promete que va a sacar nuestra familia adelante y nosotros queremos ayudar a Dios haciendo las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. No nos gusta esperar en el tiempo, sino que nosotros a veces nos ponemos en el tiempo de Dios. Eso fue lo que le pasó a Abraham con Sara y con Agar. Y figúrese todo el problema que ha traído toda esta decisión humana que tuvo Abraham y Sara de ir y acostarse con Agar. Nació Ismael, de esa unión entre Abraham y Agar nació Ismael. Este nacido Ismael es un nacimiento por decisión humana. Pero Dios le había prometido a Abraham
que a través de su descendencia iba a ser una nación fuerte, una nación grande. Pero llegó el momento, amada iglesia, que nació Isaac, y aparentemente o posiblemente tendría Ismael 13, 14 años, y dice la escritura que Ismael se burlaba mucho de Isaac. Se burlaba mucho de Isaac. Dice la Biblia en el libro, en el que estamos leyendo ahorita, en el versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en tiempo que Dios le había dicho. No es el problema de nosotros, hermano. Ya Dios nos lo había dicho. Era en el tiempo de Dios. Y nos adelantamos al tiempo de Dios. Isaac vino en el tiempo que Dios le había dicho. Y comenzaron los problemas. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. Le dio a luz a Isaac. Y circuncidó. Póngale un puntico. Circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Tenía 100 años. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar, de mamar hijos? Pues lo he dado un hijo en su vejez. Qué tremendo es el Señor. 4 conceptos voy a leerle porque también nos van a acompañar en esta historia que poco a poco vamos a desarrollar. Y uno de ellos, para los que toman nota, es judaizantes. Los judaizantes son aquellos, o eran aquellos, o aún debe haber muchos judíos convertidos a Cristo, pero enseñan o enseñaban a los gentiles que solo podrían ser salvos si se circuncidaban. Eso lo puede corroborar en Hechos capítulo 15, versos del 1 al 5, pero ahí en el libro de Génesis capítulo 17, versos 10 al 14, dice así: este es mi pacto, que guardaré en mí y vosotros y tu descendencia después de ti, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perfecto. El Señor dijo que estaría su pacto en vuestra carne. Verso 14: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de mi pueblo, ha violado mi pacto. Entonces estos judíos judaizantes habían sido convertidos a Cristo, pero ellos enseñaban a los gentiles que solo se podían salvar si era a través de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Dice que es una incisión alrededor del prepucio, un corte. En el Antiguo Testamento este acto significaba consagración a Dios. Era un símbolo de consagración a Dios, de purificación a Dios. Abraham fue circuncidado, como lo leímos, a los 99 años, también Ismael su hijo y todos los varones de su casa. Dios le dijo a Moisés que todos los que moraren, todos los que vivieran entre ellos y quisieran celebrar, participar del sacrificio pascual, debían circuncidarse. Acompáñenme a Éxodo capítulo 12, versos 44 en adelante hasta 48. Vamos a leer desde el 43. Ordenanza de la Pascua. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella,
ni quebraré hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Tenemos el concepto de judaizante, porque lo vamos a ver más adelante, de circuncisión. Ahora veamos el sacrificio. Todos estos conceptos estoy leyéndoselos basados en el Antiguo Testamento. Dice que el sacrificio, y también lo vamos a ver en este estudio, es el ofrecimiento que se hacía a Dios de algún presente, especialmente un animal, que se mataba como confesión de culpa y expiación por el pecado, reconociendo por un lado la autoridad de Dios y al mismo tiempo su bondad. Este ofrecimiento de sacrificio tenía relación con el pacto de Dios con Noé. Vayamos al libro de Génesis capítulo 8. Si vino hoy así como que no quería pasear mucho su Biblia, hoy no es ese día, hermano. Gloria a Dios. Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dios le había prometido a Noé, le había mandado hacer un arca, todos conocen la historia. Aproximadamente, una vez hablé de ese tema, duraría Noé 120 años construyendo aquella arca, 120 años predicando que un día iba a caer un diluvio, pero nadie le creyó. Nadie le creyó a Noé. Llegó el día del diluvio y dice que las fuentes de los cielos se rompieron y fueron 40 días y 40 noches de pura agua. Pero cuando tú te introduces en la historia de Noé, te das cuenta que no fueron 40 días que estuvo Noé dentro del arca. Tuvo Noé que esperar 150 días que descendieran las aguas, pero aún después de esos 150 días tuvo que esperar aproximadamente un año para poder salir del arca. Entonces la Biblia dice que a mí el sacrificio me conduce a la obediencia. El sacrificio a Dios me conduce y desarrolla en mí la paciencia, porque hay que tener paciencia para estar un año dentro de un arca, creerle a Dios, pensar que fue un fracaso o no, pero él tuvo fe en el Señor. Y apenas Noé tocó tierra y pudo salir del arca, dice la Escritura que ofreció un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. También el pueblo de Israel celebró en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 24, este sacrificio a Jehová, porque a Jehová le agradaban los sacrificios, porque así lo había mandado él. El libro de Éxodo capítulo 24, versos 4 al 8, dice así: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y un último concepto que también nos va a acompañar en el desarrollo de esta clase es la expiación. Habíamos judaizante, circuncisión, sacrificio y expiación. Y la expiación es el acto por el cual se da la satisfacción por un crimen y se cancela la responsabilidad contraída por su comisión. En el Antiguo Testamento los sacrificios de expiación solo cubrían pecado. La palabra expiación en el hebreo significa cubrir. Pero Cristo, iglesia, vino a quitar los pecados de la humanidad. Amén. Los sacrificios apuntaban hacia Cristo. Los sacrificios que nos muestra la Biblia que hemos leído era la señal de que un día, aleluya,
a través de un sacrificio único, a través de un nuevo pacto, íbamos a tener libertad de poder adorar a Dios, libertad de poder acercarnos a Dios, libertad de poder, aleluya, vivir conforme a la voluntad de Dios, sin tantos ritos, sin tantas cosas que en el Antiguo Testamento le agradaban a Dios, pero por causa del hombre, por causa del pecado, Dios mismo descendió del cielo en forma de hombre. Jesucristo descendió del cielo para hacernos libres, libres de la esclavitud, libres del pecado, libres de la muerte, libres de atadura, libre del legalismo, libre del formalismo, libre de toda aquella cosa que quiere oprimir nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Usted y yo somos libres en el nombre de Jesús, porque fue la sangre de Cristo la que nos hizo libres en la cruz del Calvario. Somos libres de toda esclavitud, de toda maldad. Amén. En el libro de Gálatas, ya para entrar en este primer punto, que Dios bendiga a nuestro amado pastor José Veroes, que Dios lo bendiga, lo prospere, le siga dando sabiduría, lo guíe siempre, hermano, le dé mucha salud, amado, en el nombre de Jesús. Subí a saludarlo y me dio una clase del libro de Gálatas allá arriba. Ahí se debe estar riendo. La libertad y la esclavitud, amado. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante para entender un poco mejor. Dice así. Habla de Agar y de Sara. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Lo leímos, ¿verdad? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Cuánto dan gloria a Dios. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vamos a continuar leyendo. Regocíjate, oh Israel, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. ¿Cuánta gente hoy ha sido librada por el poder del Señor y sigue viviendo como si fuera hijo de un esclavo? ¿Cuánta gente hoy sigue arrastrando el formalismo que estos judíos quisieron implementar a los gálatas? Si no te has circuncidado no puedes ser salvo, dando por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy cumplen rituales? Me decía el hermano Enrique arriba, guardando sábado y otras cosas que eran de la ley. Como decía un hermano en un estudio que vi hace unos días, casi